Hoy por la mañana se dio un intercambio en la parte final de la conferencia matutina del presidente López Obrador que me parece digno de discutirse y que sé de antemano que no se va a ver en la mayoría de medios de comunicación. Esta es la discusión entre economía local versus el seguir favoreciendo la concentración económica y a las grandes corporaciones multinacionales. Vamos a ver lo que plantea un reportero, que por cierto su nombre se me escapa, ojalá que se mencione durante este intercambio, no es nada personal, soy una persona malísima para los nombres, pero vale mucho, mucho la pena. Y realmente hasta me dan ganas de seguir más de cerca el trabajo de este reportero porque habla de algo que nos interesa profundamente en este programa, que es la economía social, la economía más horizontal. Vamos a ver de qué se trata, para qué se los explico. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los miembros del gabinete y a los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República, y Voces del Periodista. Gracias, Daniel Marmolejo. En semanas recientes, señora secretaria de Economía, le propuse al presidente desarrollar anillos cooperativos en torno a la ruta del Tren Maya, pero también del Tren Transísmico y de todos estos lugares. Necesitamos detonar la economía de base social y la propuesta sería el conocimiento de las cooperativas en México y la intermediación, desde luego, del Instituto Nacional de la Economía Social para poder amalgamar esto. Hay preocupaciones de muchos ciudadanos, no es una información que yo tenga corroborada, pero la quiero exponer, de que en la ruta del tren transísmico los recintos estratégicos estarían siendo ocupados por Amazon, que hay intereses, es una cuestión que no he corroborado. Pero en todo caso, si desarrollamos la economía social, la economía mexicana, podemos reducir la dependencia de la participación de empresas y de recursos necesariamente extranjeros. De alguna forma, la experiencia que hay en México, hay cooperativas muy antiguas, pudiera servir para que esto funcionara. Me acerqué a través de Twitter con usted, tuve la oportunidad de tener un primer encuentro, pero quisiera que se pudiese desarrollar esto, porque cambiaría muchísimo la situación de dependencia laboral de los trabajadores, de los que terminan siendo trabajadores del sector hotelero, turístico, empresarial, industrial, para convertirse en socios. Lo dejo allí sin entrar en más detalles si pudiéramos avanzarlo. Lo otro, y aprovechando que aquí está la propuesta. En lugar de seguir favoreciendo la entrada de grandes empresas transnacionales, ¿por qué no permitir el desarrollo de un cinturón de empresas sociales, de empresas cooperativistas? Para quienes no tengan clara la diferencia entre una empresa cooperativa y una empresa tradicional, organizada de forma jerárquica, la lógica es al revés. En la empresa tradicional, la que todo el mundo conocemos, hay un consejo directivo, hay un consejo de dueños, son pocas personas, estamos hablando de 5, 6, a lo mucho una decena de personas o docena de personas, estamos hablando ya de las empresas más grandes, que toman las decisiones de qué producir, cómo producir y sobre todo qué hacer con las ganancias que se producen, dónde producir también. O sea, todas las decisiones importantes dentro de una organización recaen en un puñado de personas que no le rinden cuentas a nadie. Al contrario, contratan trabajadoras, y tú y yo, como trabajadores de esa empresa, le rendimos cuentas a los dueños, a los directivos. En una empresa cooperativa es al revés. Todos son dueños de la empresa y todos votan por su consejo de administración. Los trabajadores, de nuevo, eligen a los directivos, no al revés. Como todos son dueños, pueden decidir, bueno, este año Juanito Contreras nos va a representar, va a ser director de comunicaciones, Petrita Gómez va a ser directora ejecutiva, ¿no? Y así nos vamos con contabilidad, tal. Al final del ejercicio del año nos reunimos todos y votamos si hizo un buen trabajo o no. Esto es fundamentalmente distinto de cómo se lleva la economía hoy en día. Esto se llama economía social. Vamos a ver qué dijo el presidente de este planteamiento y sobre todo qué dijo Carlos Salazar, uno de los principales propulsores y beneficiarios del sistema neoliberal en México. Vamos a tener en mente que esta persona fue presidente de Coca-Cola, FEMSA, en México. El mismo puesto, por cierto, que ocupó en su momento Vicente Fox.
Aquí está don Carlos Salazar, quien durante 14 años formó parte de una de las empresas más significativas en México, y de la experiencia lograda en los tiempos en los que usted tuvo esa encomienda empresarial. El crecimiento de esta empresa en sus modelos, en sus unidades de negocios, era de más del 23-24% respecto a la bebida embotellada, que era sobre el 7%. Es decir, había un gran desarrollo ya del mercado, mientras que las tiendas de conveniencia seguían creciendo. El grave problema que hemos encontrado, cuando menos en un escrutinio básico de todo esto, es la desconcentración del capital en México. Pudiéramos llegar a una lógica de que son miles de millones de pesos mensuales y anuales que dejan de circular en las comunidades. A partir de esta situación, la competencia se vuelve desleal. Justamente dentro de la Secretaría de Economía, el instituto, bueno, este organismo de la competencia, la COFESE, está más preocupado por cuidar sus salarios respecto al salario del presidente que por regular o tratar de normar este crecimiento. Difícilmente un país puede desarrollar un avance cuando se fractura el flujo del efectivo en las comunidades. Y no solamente sería el tema de las corporaciones, sucede también cuando los gobiernos tienen entregadas las participaciones para el pago de la deuda que se ha contraído. Entonces, el trabajo dentro de las comunidades, el trabajo local, se vuelve ínfimo. La empresa no logra ser empresa mediana. Las empresas pequeñas cierran, porque además dentro de muchos de los modelos de negocios vienen apalancados con periodos de gracia, en donde después de 3 meses ya lograron quebrar a los pequeños competidores locales, que además pues son negocios patrimoniales. Son las tienditas, los abarrotes que ya dejaron de, se van haciendo más pequeños. Si no hay economía, si no hay flujo, perdemos posibilidad de competir. Sería bueno profundizar en este tema. Seguramente usted tiene mejores datos, más precisos que su servidor, pero cuando menos es una preocupación central que el dinero no deje de fluir en las comunidades. No hay un solo modelo, son varios modelos, se reproducen papelerías, se reproducen grandes ferreteras, se va reduciendo el pequeño negocio. Nos llevaría esto quizás a una necesidad, señor presidente, que ya no sean solamente los grandes empresarios quienes participen de los proyectos de gobierno en relación con el Ejecutivo, sino que también los empresarios medianos que nunca han contratado outsourcing, que no sacan sus capitales de México, que tienen una preocupación muy directa por su clientela local y que sus insumos pudieran estar sobre un radio de 100 kilómetros, 150 kilómetros a la redonda, con lo cual la economía puede fortalecerse. Es una reflexión que va a dar debate, pero creo que era necesario plantearla. Muchas gracias. Aquí un poco el planteamiento, sobre todo al principio del mismo, parece un tanto confuso, hablando de competencia, hablando de la empresa sin nombrarla, hablando de tienditas locales, papelerías, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más conciso. Daniel Marmolejo aquí está planteando los efectos en las comunidades de la concentración económica, que es producto de las propias fuerzas económicas, es decir, es natural que en un mercado libre, que también eso es una fantasía, las empresas tiendan a la concentración. ¿Por qué? Las empresas compiten entre sí. Las empresas, aquella que genere una ventaja competitiva, ya sea en precios, ya sea en calidad, ya sea en innovación, en lo que sea, desplaza a la competencia y gana la preferencia de consumidores. Ahí ya quedan más poquitas empresas. Entre más poquitas empresas queden, y entre más grandes sean las empresas que quedan, más poder de mercado tienen y más facultades, habilidades, incluso facultades hasta rayando en lo ilegal, tienen para desplazar a la competencia, en este caso, a las pequeñas empresas. Estamos hablando del fenómeno de FEMSA, del fenómeno de la proliferación de los Oxxos, de las tienditas de conveniencia que fueron brutalizadas, fueron desplazadas, además hoy sabemos, en condiciones desiguales, porque el gobierno benefició a través de subsidios, entre otras cosas, la luz, el consumo de electricidad de estas cadenas de negocios, de los famosos Oxxos, de estas franquicias. Daniel Marmolejo también habla del efecto que tienen esos monopolios en el circulante, en el dinero que hay en la economía. Y esto es algo que hemos hablado acá, es un concepto que además el presidente entiende bastante bien. La velocidad de circulación del dinero. ¿Qué pasa cuando tú le das 1,000 pesos a Carlos Slim a través de un programa social? Carlos Slim probablemente ni se enteró que esos 1,000 pesos llegaron. ¿Qué hacen? Pues están en su cuenta, están en instrumentos financieros
que muy poco tienen que ver con la economía real, y eso es algo que vamos a profundizar cuando escuchemos la respuesta de Carlos Salazar. ¿Y qué pasa cuando esos 1,000 pesos se los das a una persona cuyos ingresos oscilan entre los 3 y los 6,000 pesos al mes? Esos 1,000 pesos cambian fundamentalmente la vida de esa persona. Su ingreso se incrementa en 20%, 30%, hasta 50% puede ser. ¿En qué gasta esa persona o cómo usa esos 1,000 pesos? Lo gasta en consumibles, en comida, en servicios, ¿no?, locales, en la carnicería, en la leche, tal. Ese efecto multiplicador y esa velocidad con la que transfiere el dinero es mucho más eficiente en la persona de bajos recursos que en Carlos Slim. Eso es de lo que habla un poco Daniel Marmolejo. Bueno, vamos a ver ahora la intervención de Carlos Salazar. Adelante. Bueno, me encanta la pregunta aquí de nuestro compañero porque creo que nos permite aclarar muchos temas económicos y sin querer yo aquí ponerme como si fuera maestro de economía. He dado clases muchos años de economía. Por cierto, mi más sentido pésame a quien ha escuchado la verborrea neoliberal producto de la mente de Hayek, de Friedman, de la Escuela de Chicago y de estos postulados neoliberales que han sido profundamente perniciosos para la economía mexicana e internacional. Lo lamento mucho por quienes hayan tomado clase con esta persona. Hay que entender el gran valor que tiene la empresa. ¿Ustedes creen que el empresario, cuando obtiene una utilidad, parecería ser que todo el mundo piensa que esa utilidad va y la deposita en una caja fuerte o se la lleva a algún lado? Sí. Vamos a ver datos concretos, pero bueno, lo dejamos hablar y vamos a refutar la visión que tiene Carlos Salazar. Las utilidades se reinvierten y el proceso, el círculo virtuoso de una economía es cuando el empresario puede ser productivo, gana sus utilidades, las vuelve a invertir en más negocios y hace que se creen más empleos, que se cree más valor agregado, que se creen más bienes y servicios. El ejemplo que usted me pone, y es un orgullo para mí decirlo, hemos creado una cantidad de empleos impresionantes. Hoy la empresa con la que yo trabajaba es quizás el empleador privado más grande de México y no quita el trabajo a los demás, invita al empresario pequeñito a que se una con mayor productividad, con mayor esfuerzo, con mayor orientación. Nosotros requerimos más y mejores empresas. Cuando usted hablaba de Amazon en el transísmico, qué maravilla, ojalá y ahí esté, porque le va a permitir al pequeño agricultor, al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor que tenga una cadena de integración que le permita llevar sus productos con mejores precios, con mejores márgenes y que evidentemente se le paguen mejores utilidades. En el mundo, cuando llegan esas integraciones y permiten que el valor se vaya quedando en cada uno de aquel que aporta, todo el mundo vamos ganando. Lo que nosotros requerimos es eso, vamos a promover la empresarialidad. Pero al promoverla, y esto lo hemos intentado ya la Secretaría de Economía y el sector empresarial organizado, las 12 organizaciones, tratando siempre de crear un valor agregado en donde podamos ir integrando cadenas de valor. Vamos a poner tantito pausa porque esta es una ensalada de argumentos neoliberales que hay que atender con precisión. Que si tú los escuchas en hilo, así como lo acaba de decir Carlos Salazar, una persona que ha tragado un licuado completo de el neoliberalismo y ahorita lo escupió, lo vomitó todo junto en una frase, la gente podría pensar, oh, mira cuánto sabe Carlos Salazar, rapidito, o sea, los tiene, pero al centavo, esos postulados neoliberales. Vamos a atenderlos uno por uno porque fueron, por lo menos aquí conté 1, 2, 3, 4, 5 mentiras que dijo, bueno, mentiras o verdades a medias que dijo en este, ¿qué te gusta? Minuto y medio, donde habló. Primero, la gente tiene en mente que cuando un empresario, ¿no?, o tiene sus ganancias, tiene sus la utilidad, se la queda, ¿no? El empresario genera valor, lo reinvierte, genera empleos con esa cuestión. Los datos nos dicen otra cosa en México. Esta es una de las gráficas favoritas que tenemos en este programa, que de hecho ya la citamos 2 veces el día de hoy. Lamento la repetición, pero esto es fundamental para que lo entendamos. El empresario en México, gente como Carlos Salazar López, es particularmente voraz respecto a otros lugares del mundo.
Esto es la proporción de distribución de las ganancias de una empresa, exactamente lo que hablaba Carlos Salazar. ¿En qué lo gastan? El total de utilidad, el 100% de utilidad, ¿cómo lo reparten entre empleados y dueños? Carlos Salazar dice, no nos los quedamos, lo invertimos, generamos empleos, lo pagamos, invertimos en otras corporaciones. Vamos a ver si es cierto. En la Unión Europea, esta proporción es 25% para los dueños, 73% para trabajadores. Estados Unidos, 18% para los dueños, 71% para los trabajadores. Vamos viendo una tendencia aquí. En la OCDE, el promedio de la OCDE, 30%, que ya es excesivo respecto a los otros dos, 30% para los dueños, 67% para trabajadores. En México, donde Carlos Salazar ha amasado su fortuna y ha sido de los principales promotores de esta política, 65% para los dueños, 33% para trabajadores. ¿No se los quedan, Carlos Salazar? ¿Lo reparten generosamente entre sus empleados? ¿Generan condiciones? Ahora tú me dirás, no, lo que se refería Carlos Salazar es que reinvierte en esta cuestión, en otro tipo de negocios, tal. Lo mete en el sistema financiero. Esta ganancia, este exceso, este robo material que le están haciendo a trabajadores y trabajadoras en México, lo invierten en instrumentos financieros que poco tienen que ver con la economía real. Hubo algún tiempo donde podías predecir cómo le iba a ir a la economía real basada en cómo estaba el mercado bursátil. Estamos hablando de los años 30, 40. Eso tiene poco que ver. Para muestra un botón, para muestra el año pasado. Probablemente el peor año para la economía de la mayoría de personas en México y en el mundo fue el mejor año para Carlos Salazar y sus compadres que tienen ganancias multimillonarias en el sector financiero. El sector financiero no es un reflejo de cómo está la economía real. Al contrario, muchas veces es una antítesis de cómo está la economía real. Hace algunos meses vi un comentario de, no me acuerdo exactamente quién lo dijo, en un programa de Hill, que me gusta mucho en Estados Unidos, que decía, la gráfica de la bolsa, bueno, de los mercados bursátiles, es un reflejo de los sentimientos de las personas más ricas del mundo. Nada tiene que ver con la economía real. Bueno, eso es una de las mentiras que dijo. Después dice, nosotros generamos empleos. Yo preguntaría, ¿qué tipo de empleos? El motivo por el que estaba Carlos Salazar convocado la mañana de hoy era para anunciar el fin del outsourcing ilegal. El outsourcing entendido como un tecnicismo, una forma tecnocrática de quitarle derechos laborales a trabajadores. A mi generación y a la que viene fuimos los principales víctimas de gente como Carlos Salazar y él fue de los principales beneficiarios. Generamos empleos. ¿Qué tipo de empleos? Empleos sindicalizados, empleos con prestaciones laborales, empleos con antigüedad, con IMSS, con los Oxxos. Son famosos por sus grandes condiciones laborales en el país. Otro de los mentiras. No quitan. Las empresas grandotas no quitan. Dan empleos. En una región donde hay un monopolio, va en directa competencia con la oferta de empleos que hay en la región. Por eso, es una de las principales razones donde el esfuerzo sindical en Amazon, el reciente que hubo en Arizona, fracasó. Porque la gente, los empleados tenían miedo. Dice, si pierdo mi empleo en Amazon, es un monopolio. ¿Dónde voy a conseguir otro empleo? ¿En Walmart? Y de ahí para abajo, mano. Otra de las mentiras de Carlos Salazar. Y por último, qué bueno que llegue Amazon. Estamos hablando de una de las empresas que peor trata a los trabajadores en el mundo. Lo hemos visto aquí. Sistemáticamente robaban a sus trabajadores. Fueron multados por la Federal Trade Commission en los Estados Unidos. Les quitaban las propinas a sus repartidores.
son una maravilla logística, según Carlos Salazar, generan cadenas de producción y distribución, pero no han logrado, ha sido imposible para ellos generar un esquema donde sus conductores puedan ir al baño de forma decente. Sus conductores hacen del baño en botellas, defecan en bolsas. Esa es la empresa a la que Carlos Salazar quiere aspirar. Ese es el modelo de negocios que Carlos Salazar quiere traer a México. Esto es de miedo, cabrón. Este es de los principales criminales del país. Este es de los principales enemigos de la gente. Este tipo de ideas, este tipo de promotores, este tipo de voceros es lo que ha destrozado a la clase trabajadora en el país. Vamos a concluir con esto. Hoy por eso México tiene una oportunidad única en el mundo. Nosotros podemos integrar en nuestras cadenas de valor todos aquellos productos que venían de Asia, especialmente de China hacia Estados Unidos, y que hoy, en la medida en que nos movamos más rápido, vamos a ser un sustituto de esas cadenas de valor. Y vamos a producir toda la cantidad de productos que te puedas imaginar, siempre integrando una cadena, aprovechándonos de esas grandes empresas que nos ayudan a ser mucho más eficaces y más eficientes, que nos permiten poner disponibilidad de productos y al final que todos ganemos. Esta es la fantasía neoliberal. La fantasía del neoliberalismo implica necesariamente, para que sea aceptada por la población, que esto fue algo que ya se empleó, que ya se instituyó, no nada más en México, en todo el mundo occidental durante los últimos 40 años. Carlos Salazar habla como si no se hubieran probado sus ideas, como si no se hubiera demostrado a través de la implementación de las famosas cadenas de valor de la Organización Internacional del Trabajo, que no es otra cosa que a unos países les toca ganar y a otros países les toca perder. Se organizan para ser países con mano de obra barata, que es así como Carlos Salazar visualiza México: mano de obra esclava, mano de obra precaria, para generar competitividad, que es uno de los eufemismos del neoliberalismo, para decir, bueno, pues pagamos poquito, pero somos competitivos a nivel internacional, somos atractivos para inversiones de grandes empresas que nos integren a sus cadenas de valor. Estos eufemismos, para quienes no hablen neoliberal, significa, bueno, precarizamos los derechos laborales en México para que sea atractivo para las empresas que paguen poquito a los mexicanos y que quedemos en ese tránsito de empresas manufactureras, de países manufactureros, de maquiladores, que fue en lo que trataron de convertir al país y que lo hicieron, lo lograron. En buena parte del país somos maquiladores. Así se nos veía y se nos ve en el mundo. Mano de obra barata para atraer empresas como Chrysler, empresas de automóviles, de empresas aeroespaciales, empresas como Amazon, empresas como cuestiones baratas de China. Eso es con lo que nos quiere poner a competir gente como Carlos Salazar. No hablan de competitividad hacia arriba, competitividad en mano de obra especializada, en conocimiento, en tecnología. Eso no es lo que nos toca en la mente de Carlos Salazar. Nos toca ser un país maquilador, un país manufacturero, un país con condiciones laborales precarizadas. Ese es el sueño. Amazon es el sueño de Carlos Salazar. Y es la pesadilla de todos los trabajadores del mundo, cabrón. No se puede permitir que el futuro de las relaciones laborales sea como lo hace Amazon. En Amazon puedes perder el empleo y la gente ha perdido el empleo por ir al baño demasiadas veces. ¿Qué chingados es eso? En Amazon se ha automatizado tanto a nivel de vigilar si tú te comunicas con una persona o no, al nivel de vigilarte en tiempo real si vas al baño o no. Y basado en eso, en esos algoritmos de automatización y de vigilancia intrusiva de la plantilla laboral, toman decisiones que impactan profundamente en la vida de las personas. Pueden terminar su relación laboral porque un algoritmo dijo que no eres suficientemente eficiente. Ese grado de fiscalización no lo tiene ni Corea del Norte, cabrón. A ese grado está Amazon. Y ese es el sueño dorado de Carlos Salazar. Mucho cuidado con esta situación.
Vamos a ver qué más tiene que decir y concluimos el segmento. Aquí lo importante es entender que la empresa está para eso. El círculo virtuoso de la empresa es trabajar, pagar a sus trabajadores, pagar sus impuestos, hacer que las comunidades donde se desempeña se desarrollen y después las utilidades que obtiene, volverlas a reinvertir en el país y que eso es, acaba de escribir una fantasía, una antítesis a lo que hace Coca-Cola, FEMSA y Amazon, que ahorita está defendiendo. Dice, pagar a sus trabajadores, generar empleos. ¿Qué tipo de empleos? Empleos precarios. Pagar a sus trabajadores lo más poquito que se pueda. Esa ya parte ya no te la dijo. Pagar sus impuestos. Amazon, los últimos 3 o 5 años en Estados Unidos, ha pagado 0 impuestos federales. FEMSA no paga impuestos en México. Grupos Salinas, mineras, las grandes empresas del país no pagaban impuestos en México. Está hablando como si la realidad no existiera, cabrón. Como si sus ideas, su visión empresarial no se hubiera implementado los últimos 30 años en el país. Estamos como estamos gracias a la implementación de esas ideas. Y este tipo la sigue promoviendo, cabrón. Habla como si no hubiera historia. Habla como si viviera en otra realidad completa este cabrón, güey. volverlas a reinvertir para que se creen más empleos y más gente que emprenda. Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque nos permite aclarar la importancia que esto tiene de poder nosotros dirigir el crecimiento del país. Muchas gracias. Cuidado, de poder nosotros dirigir el crecimiento del país. De nuevo, el sueño húmedo de Carlos Salazar es la amazonización de la economía mexicana. Esa es la pesadilla, debe ser la pesadilla de todos nosotros y debemos organizarnos, como lo propone el buen Daniel Marmolejo, para revertir esta tendencia. Vamos a ver la reacción de López Obrador, que a mí me parece por lo menos decepcionante y quizá hasta preocupante. Sí, solamente un comentario que es reflexivo justamente sobre lo que quedaría de economía local. Los trabajadores, por ejemplo, de estas tiendas de conveniencia realizan varias funciones. Entre ellas se volvió parte de una externalización del sistema bancario, en donde ahora las sucursales se están reduciendo con 2 personas que enseñan el proceso automático, con 2 ejecutivos y 2 cajeros. Entonces toda la línea de los 5 trabajadores cajeros se está compactando. Se va a las tiendas de conveniencia, en donde justamente un diputado de Morena, Alejandro Carvajal, está promoviendo que los empleados justamente de estas tiendas ganen por algo que él relaciona dentro del servicio bancario, de lo cual no están obviamente recibiendo este ingreso. Tiene un nombre y es una ley que él está tratando de promover para que ganen de manera más justa. No conozco esa iniciativa, pero prometo a partir de esto empezar a buscar y en la siguiente transmisión la mencionamos, porque, claro, estas empresas, FEMSA, los Oxxos, están sustituyendo las funciones de un cajero, están subsidiando, ¿no?, las funciones de un banco, pero no están compensando a trabajadores y trabajadoras por esa nueva función que no tiene nada que ver con la venta de productos, que se supone es su principal función. Entonces, iniciativa interesantísima que sin duda vamos a comentar acá. Quizás el aspecto que usted plantea sería fundamental valorarlo en materia territorial. ¿Qué tanto de ese beneficio y de esa reinversión no se va más allá de 100, 200, 300 o 400 o 1000 kilómetros, sino que se queda dentro del lugar? ¿Y qué tanto de la relación de consorcios no queda dentro de mismos esquemas de monopolización? Porque claramente entendemos que quizás un proveedor tenga 20 o 30 productos y sea más conveniente incluso para los grandes distribuidores negociar con uno que con 50 o con 100. Es un tema nada más de seguir debatiendo en la oportunidad que nos diera y seguir avanzando porque queremos que la economía sea más horizontal, cuando menos esa es una posición. Muchas gracias, pues, felicitarles a los dos. Eso es lo que tiene que decir el primer mandatario del país, quien se supone debe tener una visión clara de la economía. Se le presentan 2 visiones antitéticas. Una es una distopia corporativa, un autoritarismo completo y supremacía de las grandes corporaciones, y la otra es una visión social horizontal de la economía. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Felicidades a los dos por la discusión que acaban de tener, muy interesante. Toma una postura, cabrón. Para eso se te eligió. Porque según eres la 4ª transformación de la vida pública del país. No hay 4ª transformación sin justicia económica. Y que el tipo no hubiera podido emitir una
un comentario siquiera para, por lo menos, acercarnos a la postura que tiene la mente, poder discernir de cuál de los dos extremos o en medio, quizá tendiendo más por un lado está? Ni siquiera eso puede hacer el presidente. Porque es muy bueno el debate y platiquen y continúen tratando el tema. De veras, es un tema apasionante y en beneficio del país. Y dándole la razón, tema apasionante, beneficio del país, beneficio del país. Hay que aclarar ideas que quizás no están total. No, presidente, por favor. Que no están. Perdón. Con todo gusto y siempre estaremos dispuestos los empresarios, además a escuchar, porque cuando uno escucha quizás oriente mejor sus acciones y sus ideas, pero estoy seguro que al revés también tú escuchas el interés del empresario por jamás perjudicar a nadie, sino por todo lo contrario. El principal interés de cualquier empresa, por definición, por su constitución, es maximizar ganancias, minimizar pérdidas. Esa es la principal función de la empresa. Para eso está constituida, eso está en su ADN, en su ingeniería. ¿Cómo está? No es el bienestar social, no es el beneficio de todos, todo eso es secundario. El mundo ha avanzado en la medida en que personas se deciden a invertir, a tomar riesgos, a poder desarrollar sus propias comunidades. Esta es la historia de la humanidad, en todo ese emprendimiento que hacen las personas. ¿Cómo hacer que esto sea en beneficio de todos? Siempre será la mejor de las preguntas y la mejor de las respuestas. Por eso, una autoridad que cobre sus impuestos, que obligue a la normatividad, que haga que todo el mundo tenga sus regulaciones adecuadas, es una autoridad que está cumpliendo con su responsabilidad. Nosotros siempre estaremos de acuerdo con eso, pero el hecho de que podamos discutir abiertamente, completamente, el valor que nosotros le damos a la empresarialidad y al empresario, nos permite explicarle a México por qué es importante que el empresario crezca y se desarrolle. Tenemos grandes empresas en México, grandes empresarios que a veces se les ha criticado inadecuadamente. Pobrecitos empresarios. ¿Por qué? Pues por tratar de desarrollar más empleos, más impuestos, más pagos. Y a veces los malos más impuestos. Los empresarios, como lo decía el presidente, son los que nos perjudican a nosotros también, inclusive en nuestra imagen. Estas personas no deberían de tener el nombre de empresario, deberíamos de quitárselo, porque al final nos afectan a todos. Muchas gracias. Y continuamos. Bueno, pues continuará. Continuará efectivamente todo este debate, mientras personas como Carlos Salazar Lomelín tengan el oído del presidente y mientras el presidente no tenga una visión concreta sobre estas dos posiciones antitéticas de cómo desarrollar una economía más justa de lo que él habla, la economía moral del país. En fin, hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas felicidades como tal a Daniel Marmolejo por su pregunta, por su comentario. Digo, el planteamiento quizá un poquito más confuso, pudo haber sido más conciso, concreto, pero la discusión abierta vale mucho la pena y no siempre se tiene la oportunidad de tener a personas como Carlos Salazar Lomelín enfrente para hacer un planteamiento de ese tipo. Requiere mucho valor también y bueno, nada que decir. Aquí tenemos una postura clara, una visión clara del país, a diferencia aparentemente del presidente López Obrador. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse. Nos vemos ahora sí. Hasta la próxima.